A mediados del siglo XIX, existían en Culiacán algunas casas de hacinamiento y enfermerías particulares, mas no un hospital como tal. El incremento poblacional, además de las enfermedades existentes y los brotes epidemiológicos, tornó imposible que Culiacán continuara con insuficientes e inapropiadas casas de acogida, utilizadas como reemplazo debido a la falta de hospitales. Eventos como epidemias y guerras que padecieron los habitantes de la ciudad durante la primera mitad del siglo XIX influyeron en la definitiva creación de un hospital que reclamara un comportamiento más adecuado a la necesidad de salud que precisaba la población. Así es como la construcción de un hospital fue impulsada en el seno de la Iglesia Católica, utilizada como instrumento para promover la fe y beneficencia católica sobre los más necesitados, brindándoles asistencia, cuidados médicos, alimentos y acogimiento a los desvalidos, al noble y al plebeyo. Hablemos de Culiacán, hablemos de el Hospital del Carmen. El 12 de septiembre de 1880, el padre José de Jesús María Uriarte y Pérez colocó la primera piedra para la construcción del Hospital del Carmen, en un terreno baldío que fue donado por el prefecto de Culiacán. En ese entonces, Uriarte y Pérez era el señor obispo de Sinaloa, y fue mediante el aporte de su propia fortuna y de nutridas donaciones de pudientes individuos y piadosas congregaciones que formuló edificar el hospital. Toda la madera que se necesitó para los trabajos del hospital fue traída de la región de Badiraguato por familiares y amigos del sacerdote, utilizando para transportarla las aguas de arroyos y ríos. Fueron varios años los que conllevó la construcción del hospital, esto debido a la gran cantidad de recursos económicos que se requerían para tan majestuosa obra. Los donativos iban de toda índole, desde metálico hasta en especie. Los vecinos aportaban desde catres, cobijas o almohadas. El Ayuntamiento de Culiacán donó la cantidad de 480 pesos para este inmueble. Cuando estalla el brote epidémico de fiebre amarilla, en agosto de 1883, la obra se encontraba en estado avanzado. Solidario con el pueblo, el obispo Uriarte ordena que se use el local para atender a los enfermos. Los meses y años pasaron y el obispo Uriarte seguía trabajando sin descanso, pero no alcanzó a ver terminada su obra, ya que murió el 26 de mayo de 1887 a causa de un derrame cerebral. Su cadáver, después de haber estado expuesto al público durante 5 días, fue sepultado en la capilla del Hospital del Carmen. Casi 2 meses después, el 16 de julio de 1887, el vicegobernador en funciones de gobernador, Gabriel F. Peláez, inauguró el hospital. Se le dio el nombre del Hospital del Carmen en honor a Carmen Amador, por haber sido quien más aportó para su construcción. Fue así que el Hospital del Carmen se convirtió en la primera institución hospitalaria de Culiacán. Desde sus inicios, el hospital se fundamentó en su quehacer asistencial y ejercicio de la caridad, acogiendo al necesitado y brindando terapia al enfermo, de tal forma que desde su instalación y durante varios años, por lo menos hasta la década de 1930 en que se estableció el Hospital Civil, el Hospital del Carmen protagonizó en solitario la asistencia social de las familias culiacanenses. Hablar de la historia del Hospital del Carmen es hablar también de su fundador, José de Jesús María Uriarte y Pérez. Ejerció durante 19 años la dirección del obispado y un 26 de mayo de 1887 falleció a causa de una apoplejía en la ciudad de Culiacán. El comercio local, en señal de duelo, cerró sus establecimientos y en la ciudad se realizaron demostraciones de afligidos sentimientos por su fallecimiento. Su cadáver fue embalsamado por los médicos Ignacio Praslow y Ruperto L. Paliza y fue expuesto durante 5 días en suntuoso funeral hasta el 31 de mayo en que se le sepultó. Al fallecer dejó sin concluir 2 obras que hasta el día de hoy evocan su memoria: la Catedral de Nuestra Señora del Rosario y el Hospital del Carmen.
Bajo la administración de Ignacio Praslow, un médico cirujano de origen alemán, el hospital abrió sus puertas un 16 de julio de 1887. El edificio impone su estilo. Una sobria edificación de una sola planta de arquitectura neoclásica, con amplios ventanales reforzados con barras de acero y una gruesa puerta de madera. Cuenta también con un patio interior central. Ambos, ventanales y patio central, funcionaban como fuentes de iluminación y de una adecuada ventilación que posibilitaba la renovación del aire puro hacia el interior de dos pabellones laterales, donde se localizaban los enfermos, según su dolencia y sexo, en el interior de las habitaciones. En el centro del patio y de forma panóptica se edificó una pequeña capilla, donde las personas podían elevar sus plegarias solicitando la recuperación de su familiar, y donde en un principio descansaron los restos del obispo Uriarte. La institución de salud adquirió un carácter filantrópico. La mayoría de sus pacientes eran personas pobres, por lo que la mesa directiva del hospital tenía que sostener sus ingresos mediante fondos particulares para poder brindar sus servicios al público en general. Fue así como el hospital se sostuvo por mucho tiempo mediante acciones filantrópicas, en las que con relativa frecuencia individuos organizados ofrecían funciones benéficas en el teatro, domicilios particulares y plazas de la ciudad, para auxiliarse de fondos destinados al sostenimiento del hospital. Sin embargo, y aunque de forma irregular, algunas autoridades municipales y estatales proporcionaban ciertos apoyos para subvencionar a la institución. De forma extraordinaria, el hospital recibió donaciones como la que en el año de 1894 realizó en Sevilla, España, el comerciante José Carrascosa, quien antes de fallecer testó a favor del hospital la cantidad de 10,000 pesos plata cuño mexicano. Carrascosa fue un súbdito español que vivió bastante tiempo en Culiacán y logró amasar una cuantiosa fortuna, retirándose a vivir los últimos años de su vida a Sevilla. El servicio de enfermería fue atendido por féminas pertenecientes a las principales familias de la localidad y por distintas órdenes de religiosas, como fueron la de las hermanas Josefinas, posteriormente las adoratrices perpetuas y las siervas de la Santísima Trinidad y de los pobres, quienes arribaron en 1936 para atender a los pacientes y asilados del hospital y perduraron en esa labor por 76 años, cuando finalmente se retiran del hospital en el año 2012. El Hospital del Carmen adquirió en algún momento de su existencia el carácter de hospital psiquiátrico, o en su caso, asilo de pacientes con esquizofrenia. A él eran enviados de todo el estado pacientes con trastornos mentales. El hospital llegó a alojar alguno que otro paciente renombre o fama, como fue el caso de Fray José Guadalupe, quien fue mundialmente famoso como José Mojica, cantante de ópera y actor de cine, y quien en febrero de 1971 se encontraba en la ciudad de Culiacán realizando veladas artísticas con el objetivo de reunir fondos para la construcción de una iglesia y escuela en Perú, país donde ejercía como sacerdote desde que se alejó de los escenarios. Fue intervenido quirúrgicamente de su pierna derecha por complicaciones a consecuencia de diabetes en el hospital, logrando recuperarse y continuar con su trabajo. Guadalupe Leiva, mejor conocida como la novia de Culiacán, fue una de las pacientes con trastornos psiquiátricos que vivieron por un tiempo en el Hospital del Carmen. Son muchos los mitos y las leyendas que giran alrededor de este misterioso edificio. Una de ellas, surgida del imaginario del pópulo, dice: hubo una vez un niño huésped permanente del manicomio que solía subirse a lo más alto del edificio y en sus alucinaciones manifestaba haciendo ademanes que simulaban una pistola. Disparaba todo aquel que por ahí pasaba. ¡Pum, pum, pum! Pero un día, uno de aquellos caminantes contestó con el mismo ademán. ¡Pum, pum, pum! ¡Auch! ¡Me has herido!, exclamó el niño, y se dejó caer al vacío. Hospital del Carmen tiene una trayectoria de más de 100 años de operación. Recientemente, la institución pasó por un proceso de transformación y remodelación para dar paso al Centro Gerontológico Casa del Carmen, institución que desde el año 2020 está dirigida a la asistencia y cuidado del adulto mayor. Casa del Carmen está orientada en otorgar un servicio de asistencia integral capaz de satisfacer y cubrir las necesidades físicas, espirituales y emocionales de los adultos mayores para contribuir a mejorar la calidad de vida de sus residentes a través de actividades que fomenten el envejecimiento activo.
Esta institución está integrada por 9 pabellones de cuidado gerontológico y 3 habitaciones sacerdotales para el descanso, el estudio y la convivencia. También cuenta con 2 comedores, sala de lectura, 2 salas de esparcimiento y como pieza central de la edificación, la Capilla del Carmen. Casa del Carmen Centro Gerontológico es una institución de asistencia y caridad, por lo que el costo de sus servicios está en función de la realización de un estudio socioeconómico. Actualmente cuenta con 2 servicios de acompañamiento total para adultos mayores, Casa Hogar del Carmen y Casa Sacerdotal del Carmen. Bueno, pues ahora nos encontramos con un residente de Casa Sacerdotal del Carmen. Padre Salvador, ¿cuánto tiempo tiene usted viviendo en Casa Sacerdotal del Carmen? Alrededor de 2 años, no me acuerdo exactamente cuánto, ¿verdad? Me trajeron a mí por cuestión de salud también, y la salud me fue propiciando una nueva vida, forma de vivir también, ¿no? Todavía no soy jubilado, sino estoy en ayuda en todos aspectos en esta Casa del Carmen y en recuperación. Soy de convaleciente por una cirugía de la vista. Claro. Y se me han dado muchas regalías, se puede decir, ¿no? Por el alojamiento tan elegante que nos presenta. ¿Y en qué consiste la asistencia que les brinda Casa del Carmen como residentes? Nos ofrecen hospedaje con recámaras muy elegantes, muy bien. Y desayuno, comida y cena, y descanso, porque ya trabajamos mucho. Claro. Sí, es una de las casas para fortalecer a los laicos y a los sacerdotes que lleguen aquí, ¿no? Padre, pues muchísimas gracias por ayudarnos con esta entrevista y por acompañarnos en este programa. Le agradecemos mucho toda su información que nos contribuyó para este programa. Para que nos viéramos en televisión. Así es. El antiguo Hospital del Carmen es uno de los edificios más viejos de la ciudad, que remonta a la nostalgia del Culiacán del ayer. Adentro se respira una paz propia de un nosocomio auspiciado por la Santa Iglesia. Pero durante muchos años, sobre todo en las décadas 50, 60 y 70 del siglo pasado, la mayoría de los pobladores culiacanenses veían a este recinto como un lugar lleno de leyendas tenebrosas, y esto suscitado a que durante muchos años se le consideró el manicomio de la ciudad. Un lugar donde los enfermos mentales y hospitalizados eran locos peligrosos, y que aquellos eran atendidos en mazmorras insalubres, carcomidas y nauseabundas por agresivos y despiadados enfermeros de mente también desviada. También se dice que había algunos pacientes que se creían Napoleón, Hitler, Pancho Villa, Juana de Arco, Carlota de México, entre otros famosos personajes. Eso, por supuesto, jamás existió. Solo eran suposiciones inspiradas por el morbo colectivo, suscitadas por un Culiacán antaño, con una gran imaginación, hambrienta de anécdotas y leyendas por contar.